Cuentos, cuentos. Sí, en el capítulo anterior vimos el concepto de cuerpo negro y el fracaso de la física clásica para describir la emisión de radiación electromagnética por el cuerpo negro. Este segundo capítulo tiene que ver con la solución al problema del cuerpo negro. Empezó con un almuerzo que dio lugar a nuestra mecánica cuántica. No solo había un interés de los físicos teóricos sobre el cuerpo negro, sino por supuesto había un interés de físicos experimentales en hacer las mediciones de la emisión de radiación por el cuerpo negro. ¿Y por qué? Pues uno diría, pues para darle gusto a los físicos teóricos y darles trabajo también, ¿no? Sí, cómo no. Había problemas muy específicos que entender del cuerpo negro que son de mucha utilidad. El primero, y está muy bien descrito en una compilación, en una revisión del trabajo, pero en esa revisión dicen, pues a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se había dado un gran proceso de urbanización. Ellos mencionan Alemania, pero ocurre en todo el mundo, en Europa en particular, y eso dio lugar a la necesidad de nuevas fuentes de iluminación urbana. Y para nuevas fuentes de iluminación urbana era necesario contar con patrones de referencia de iluminación, y el cuerpo negro parecía ideal. Si yo puedo comparar lo que hace una lámpara contra lo que hace un cuerpo negro, puedo saber qué tan eficiente es mi lámpara. Y en ese sentido hay un laboratorio en particular en Alemania que parece que hacia 1900 es el mejor del mundo en hacer mediciones de cuerpo negro. Hay 4 investigadores en 2 grupos que se dedican a hacer ese trabajo. Y entonces uno de los responsables de ese trabajo, el profesor Heinrich Rubens, tenía resultados del cuerpo negro, y el 7 de octubre de 1900, es un domingo parece ser, va a tomar un almuerzo, él y su esposa, con el profesor Max Planck, que era experto y que estaba trabajando arduamente en la interpretación y en la generación de fórmulas para el cuerpo negro. Entonces, en medio del almuerzo, el profesor Rubens decide mostrarle sus datos al profesor Planck, y seguramente la esposa del profesor Rubens dijo, mira, estos físicos no dejan de hablar de sus cosas, aunque sea almuerzo de domingo. Bueno, discuten los datos Rubens y Planck, y terminando el almuerzo, esa noche, Planck tenía una fórmula que describía casi perfectamente los datos de Rubens. Esa misma noche, Planck le escribe una nota, una postal dicen los libros, a Rubens, la pone en el correo al día siguiente. Acuérdense, no había WhatsApp, no había nada de eso. La pone en el correo diciéndole, esta es la fórmula que describe el cuerpo negro. El problema, funcionaba muy bien, la recibe Rubens y le contesta, efectivamente, esa fórmula describe perfectamente todos mis datos y los datos de mis colegas de los otros laboratorios. Sin embargo, esa fórmula no tenía un fundamento físico. Era una fórmula que se ajustaba muy bien. La experiencia de Planck le permitió saber cómo tenía que ser esa fórmula, pero Planck, siendo un extraordinario físico teórico, decidió deducir esa fórmula a partir de principios. Entonces, tarda 2 meses de trabajo muy, muy arduo, muy complicado, para deducir la fórmula del cuerpo negro, y a principios entonces de 1901, los dos, Rubens y Planck, presentan cada uno sus resultados, uno teórico, otro experimental, en una reunión de la academia. Y a final de cuentas entonces
de hecho en un artículo posterior Rubens dice es que tenemos que usar la fórmula de Planck porque es la que mejor describe todos los resultados del cuerpo negro. Pero ciertamente había un par de problemitas con la interpretación de Planck, de su fórmula o con la deducción de Planck. El primero es un problema que es fundamental y es que para poder obtener ese resultado, esa fórmula tan buena, Planck tuvo que suponer que el intercambio de energía entre el cuerpo negro y la radiación no se hacía de manera suave, continua, sino se tenía que hacer en brinquitos, en bocados, si quieren, de energía. Y esos bocados de energía eran proporcionales a la frecuencia de la luz que se estaba absorbiendo o emitiendo. Esta es la hipótesis cuántica de Planck. El segundo problemita, que es mucho menos serio, de hecho es más bien lo que da origen a toda una interpretación nueva de cómo hacer la física teórica, es que para su fórmula Planck necesitaba lo que él llama claramente en su artículo dos nuevas constantes fundamentales. Una, la constante que relaciona energía cinética con temperatura, que ya se conocía más o menos bien, que conocemos ahora como constante de Boltzmann. La otra era totalmente nueva y era la que relacionaba frecuencia con energía, la que ahora conocemos como la constante de Planck. Entonces, Planck en su trabajo obtiene por primera vez el valor de esas dos constantes con una muy buena exactitud. Y entonces Planck en ese trabajo demuestra, insisto, una nueva forma de hacer la física. De decir, a partir de esas constantes que nos da la naturaleza, describir los fenómenos y usar esa descripción de los fenómenos para hacer mediciones y producir resultados nuevos. De hecho, es muy interesante que esos resultados de Planck para las nuevas constantes, para esas nuevas constantes, le sirven también para obtener otras constantes más. Entrando un poquito en detalle, una es la constante de Boltzmann, que relaciona energía cinética y temperatura. También se sabía que relacionaba la cantidad de átomos o moléculas en un volumen dado de un gas, y eso se llama la constante universal de los gases, y entonces obtuvo este número de átomos o moléculas en un volumen dado, que se conoce como el número de Avogadro. Entonces él obtiene también ese resultado y eso va consolidando su razonamiento. Y por otro lado, ya que conocía este número de Avogadro, usa otra relación también muy importante que tiene que ver con el número de Avogadro y la carga del electrón, que se conoce como la constante electroquímica de Faraday, y él usa eso para obtener también la carga del electrón. Entonces, en sus cálculos y su comparación con el experimento, Planck obtiene 4 constantes por el precio de una, a final de cuentas. Eso permite entonces dar todo un cuerpo de constantes físicas que sirven para la medición de cosas. Tanto que hace unos poquitos años, debe haber sido en 2017, el Comité Internacional de Pesas y Medidas decidió usar esas 4 constantes que acabamos de hablar. La constante de Boltzmann, la constante de Planck, el número de Avogadro y la carga del electrón ahora son la base de nuestro sistema internacional de medidas. Curiosamente, ya no en principio medimos nuestra masa en kilogramos, sino en constantes de Planck. Esto es, la constante de Planck ahora nos permite relacionar masa con energía. La gran revolución de Planck no es nada más la hipótesis cuántica, que ya de por sí es una gran revolución, sino también en la forma de hacer los cálculos teóricos, usando como base estas nuevas constantes fundamentales. Por último, sirve de algo
ya después de todo esto, el cuerpo negro, vaya que es importante. Esta relación obtenida por Planck para el cuerpo negro nos sirve para medir temperaturas en un montón de situaciones en las que no es fácil tener un acceso directo, como en fundiciones de metales. La temperatura del Sol es de 5.700 grados, la temperatura de la atmósfera solar. ¿Eso cómo se hizo? Nadie ha ido al Sol a poner un termómetro ahí, no se puede. Pues resulta que el Sol, en buena medida, la atmósfera del Sol, se comporta como un cuerpo negro. Comparando entonces la emisión de la radiación del Sol, que tiene su máximo más o menos el color verde del espectro, uno puede entonces comparar eso con la fórmula de Planck y decir, bueno, eso corresponde a emisión de cuerpo negro a una temperatura de 5.700. También los astrónomos es muy común que nos digan tal estrella está a tal temperatura y tal otra está a otra temperatura. ¿Cómo se hace eso? Pues se comparan con las fórmulas de Planck de cuerpo negro. Curiosamente, resulta que nuestro universo completo se comporta también como un cuerpo negro. Y hay una emisión de radiación a una temperatura muy muy bajita, que es el vestigio de la gran explosión, el gran reventón, como decía un colega muy querido, que dio origen al universo. Esos detalles de esa emisión son los que nos están dando información muy muy útil de cómo evolucionó nuestro universo. Por último, como una aplicación práctica, en los nuevos focos de diodos emisores de luz, focos LED, nos dicen usualmente, están clasificados si quieren en dos: focos con luz cálida y luz fría. La luz fría supuestamente la blanca, la luz cálida un poquito más amarilla, roja, anaranjada. Y nos dan una temperatura de emisión. Conste, los LED no son cuerpos negros. Bien importante hacer la diferencia. Sin embargo, nos están dando información sobre la temperatura de cuerpo negro a la que se encontraría una emisión del color de la luz que vemos. Y además, curiosamente, si ven en esa etiqueta de LED, la emisión que llaman fría es a una temperatura mucho más alta que la emisión que dicen caliente, porque el amarillo, que ellos llaman caliente, en colorimetría, es un color que corresponde a un cuerpo negro más frío. Entonces, a final de cuentas, creo que este capítulo sirvió para revisar un buen de conceptos y para entender, o por lo menos plantear bien, la hipótesis de Planck. Pero faltan más ingredientes, porque aparece por primera vez nuestra constante, la constante de Planck, pero esa constante va a necesitar aparecer en más problemas para que realmente se vuelva una constante universal. Y entonces en el siguiente capítulo vamos a ver cómo Einstein necesita esa constante para explicar otro fenómeno. Nos vemos en el siguiente capítulo.